Buenos días, hermanos, hermanas. Saludamos a todos quienes nos ven a través también de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl y queremos también llevar este mensaje a todos los hogares que nos están viendo y principalmente para nosotros, el día de hoy, continuar con la serie de estudios que hemos llevado adelante ya hace varias semanas, relacionadas específicamente o basadas en el libro de los Colosenses, en el capítulo 3, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, donde primero nos habló acerca de colocar la vista en las cosas de arriba, pero no como una forma de evadir nuestra realidad, sino que de tener la dirección de arriba para poder vivir nuestra realidad. Ese es el sentido que tiene el mensaje y es el sentido de la palabra. Bajo ningún punto de vista el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, vive disociado de una realidad que nos es transversal a todos nosotros. Por el contrario, es parte de esa realidad. Sin embargo, su visión de esa realidad, su posición frente a esa realidad y su accionar frente a esa realidad marca la diferencia, ¿no es cierto?, con el resto de la población. Y no para tener una posición orgullosa o una posición elitista, todo lo contrario, justamente para poder arrastrar, si podemos usar un término de alguna manera, llevar a que aquellos que nos rodean se interesen en el Señor Jesús, se interesen en el Señor Jesús. Por supuesto que nadie va a encontrar un modelo perfecto, pero cuando una persona está sinceramente buscando a Dios, realmente es capaz de ver la vida de Dios, la vida del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, a pesar de la multitud de defectos que tenemos y en los cuales, por supuesto, Dios está trabajando permanentemente. La semana pasada, ya dentro de lo que es la aplicación práctica, revisamos, ¿no es cierto? Bueno, hemos visto el rol del matrimonio, hemos visto el rol de los hijos la semana pasada, que nos dice claramente que los hijos deben respetar a sus padres, deben obedecer a sus padres y deben, en definitiva, tener una actitud de honra hacia sus padres. Lo explicamos ampliamente y la verdad que hoy día, gracias a la tecnología bien usada, tenemos la oportunidad de tener todos estos mensajes en nuestra página en internet y es bueno que lo vayamos revisando porque todos estos mensajes son parte de una serie de estudios. Ustedes saben que la forma de predicación que tenemos como iglesia está basada principalmente en series de estudios para que haya una idea completa acerca de un tema en cuestión. No podríamos tratar el matrimonio sin dejar de tratar la paternidad y la posición de los hijos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la próxima semana o la subsiguiente, el rol nuestro como trabajadores, ¿no es cierto? Cómo es que un cristiano debe comportarse en su ámbito laboral. Hoy día nos corresponde el versículo 21 de Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 21. Dice, padres, la semana pasada era hijos, el versículo 20, ¿no es cierto? Ahora es padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 4, que es el pasaje paralelo y complementario. Efesios 6, 4, y va dirigido también a nosotros los padres, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El mensaje del día de hoy va enfocado principalmente y casi exclusivamente, y como una inmensa oportunidad, para todos aquellos padres, esposo, esposa, que tienen a sus niños pequeños.
que tienen a sus niños entre la primera y la segunda infancia, es decir, entre el 0 y 6 años o entre 6 y 11 años, ¿ya? Pero principalmente, incluso diría yo, más enfocado a aquellos que tienen en la primera infancia, donde ya fisiológicamente y científicamente está comprobado que durante los primeros 3 a 4 años de vida el ser humano es cuando, como una esponja, absorbe prácticamente el 80% de lo que va a ser la formación de su carácter. Por eso es tan importante que aquellos que están criando niños pequeños, por favor, pongan atención, por supuesto, a la Biblia, ¿no es cierto?, a lo que Dios dice, a la preparación que nosotros debemos tener como padres, porque realmente la situación en que se encuentra hoy día nuestra juventud, nuestros niños, es una situación, diríamos nosotros, de desamparo. ¿Por qué? Porque por un lado existe una crítica muchas veces ácida hacia la condición apática que pueden presentar nuestros hijos, pero por otro lado nunca hay por decirlo de alguna manera, una autocrítica nosotros como padres que hemos sido los gestores de esta generación. Padres que circulan entre un extremo de rudeza, ¿no es cierto?, y que no debe ser así, ¿no es cierto?, y por otro lado un sentimentalismo en que no hay ningún tipo de corrección y casi como escuelas Montessori. Hoy día son totalmente distintas las escuelas Montessori, ¿no es cierto?, pero cuando se generaron justamente por el abuso que había sobre los niños tan pequeños. Pero eso degeneró después en prácticamente que los niños hicieran lo que quisieran en la sala de clase y nadie les ponía límite y nadie podía corregirlos porque eso supuestamente iba a provocar un daño en su personalidad futura. Entonces, circulamos en estos extremos tan nocivos para la formación de un niño y como hijos de Dios, ¿no es cierto?, estamos nosotros renunciando a lo más importante, que es la crianza de nuestros hijos bajo la dirección bíblica. Hay un segmento de la iglesia que tenemos hijos sobre los 20, 21 años ya, y por supuesto que este mensaje ya no es aplicable. De eso vamos a hablar la próxima semana, de los jóvenes, ya aquellos que son, y por supuesto también de las relaciones un tanto más adultas que uno comienza a tener con sus hijos. Pero el día de hoy, el propósito, la esperanza, el deseo, es que efectivamente los padres que tienen la oportunidad y que son hijos de Dios no desoigan este mensaje, y no solamente este mensaje, sino que de una vez por todas tomen, como se dice, el toro por las astas y busquen la dirección de Dios en esto. Quiero decirle, hermanos, hermanas, que la escuela dominical no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. Toda la enseñanza que la Biblia es relacionada entre padres e hijos es en la casa. Por lo tanto, no estoy en contra, por supuesto, de la escuela dominical, pero no crean ni por un segundo. Se crea casi por un acto de misericordia, justamente por el abandono que los padres hacen de la instrucción bíblica de sus hijos. Pero bajo ningún punto de vista reemplaza ni reemplazará a la enseñanza y a la educación bíblica que los padres tenemos que hacer a nuestros hijos. ¿Desde cuándo? Desde cuando tienen 1 mes, 2 meses, 3 días. Si tú le empiezas a leer la Biblia, eso va al almacenaje del subconsciente y el niño va a ir desarrollando, ¿no es cierto?, potencialmente una relación ya con Dios. Por eso es que no desoigan este mensaje. Muchos de nosotros no tuvimos oportunidad de que se nos enseñase a lo mejor tan claramente estas cosas con nuestros propios hijos. De alguna manera, rústicamente tratamos de hacerlo, pero por supuesto cometimos muchos errores y le damos gracias a Dios que la mayoría de nosotros tenemos hijos que aman al Señor, pero que por supuesto, si hubiésemos tenido una mejor enseñanza e instrucción nosotros, ¿no es cierto?, habríamos nosotros realizado un mejor trabajo también. Ahora bien, los padres tenemos una responsabilidad capital en la formación de nuestros hijos. Vuelvo a insistir, el modelo de escuela dominical o de enseñanza bíblica no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. Muchos de sus niños, y lo digo con tristeza, saben cosas de Dios y de la historia bíblica porque se las han enseñado aquí. Porque se las han enseñado aquí. Nunca han recibido una instrucción sistemática de sus padres, siendo ellos muchas veces cristianos. Y por favor, esto no es para que nos hagamos, ay, no sirvo para nada. No, en el
en el momento que me encuentre. Si hoy día tengo niños pequeños, tengo que sacarle el jugo a esto. Si hoy día tengo niños adolescentes, el mensaje de la próxima semana te va a servir. Si tengo jóvenes, también. No podemos hacer nada sobre lo que no hicimos, pero sí podemos hacer mucho por las nuevas generaciones y ser generosos en traspasar a los matrimonios nuevos, a los que todavía no tienen guagüita, a los que tienen bebitos pequeños, a los que tienen niños pequeños. Nosotros instruirlos en esto. ¿Sabes qué? Hay un error tan grande en la iglesia en general, en el cristianismo en general. Se vive haciendo congresos para pastores de jóvenes cuando debieran hacerse congresos para padres. Si la iglesia quiere ayudar realmente a la familia, tiene que invertir en los padres. Lo que no significa que ustedes esperen que nosotros hagamos un seminario de padres para que busquen cómo ser padres en la Biblia. Esa es una responsabilidad capital y personal. Pero si algo pudiésemos nosotros cooperar y hacia dónde vamos caminando, es justamente establecer una escuela de padres que pueda realmente apoyar sobre todo, a la formación. A la formación. Se gasta mucho tiempo y recursos y fuerzas y energías en enderezar algo. La mejor inversión no significa que no vamos a ayudar en eso, pero la mejor inversión es en la nueva generación, hasta que el Señor venga. Pero tú tienes que ser obediente y lo primero que tienes que asumir es que la responsabilidad, si tú eres padre, si tú eres madre, es tuya. Es tuya. Vamos a ir a Proverbios 22:15. La realidad de los niños, la realidad de los seres humanos, cuando nacemos, Proverbios 22:15. Por supuesto que mi mamá no leyó la Biblia cuando no. Era una vara, no el cordón de la plancha. Y eran las partes que no tienen alma, no en cualquier parte. Ya. Proverbios 22:15. Fíjense lo que dice la Biblia en relación a los jóvenes. La palabra muchacho aquí implica un niño de la primera infancia, de 1 a 6 años. ¿Cuál es la realidad de ese niño? A ese niño hay que domarlo. La necedad, vale decir, ¿no es cierto? El niño carece de una estructura de pensamiento valórica, estructurada, ¿no es cierto? Lógica, no hay en ellos eso. La necedad está ligada al muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Ya vamos a ver el tema de la vara y los derechos humanos y los derechos del niño y todas esas cosas así, ¿no es cierto? La vara, ¿no es cierto?, lo alejará de él. Pero lo primero es que yo tengo que reconocer que mi hijo es malo. Él no es consciente de eso. ¿Por qué digo esto? Porque la tendencia natural del ser humano es hacer lo malo. El niño al año y medio, bota la cuestión. Si quiere algo, aparece, ¿no es cierto?, una abeja sin alas. Y la mamá dice, ay, ¿qué voy a hacer con este niño? ¿Qué voy a hacer? Y métale psicólogo, psiquiatra infantil. ¿Qué especialidad más terrible? Necesaria, por supuesto, pero espantosa, porque significa que los papás somos como el forro. O muy cómodos. Estoy hablando cosas, viste que es difícil ser papá, por eso, ese papá. Los niños, no. Tengo que ser responsable. Dice entonces la palabra, la necedad está ligada al muchacho. Yo al niño no tengo que enseñarle a ser malo, tengo que enseñarle a hacer las cosas bien. No tengo que enseñarle a que haga cosas mal. Tengo que enseñarle a que haga cosas bien. Un niño de 2 años puede transformarse en el dictador de la casa. Si los padres no los disciplinamos como corresponde, no los disciplinamos como corresponde. Entonces la realidad es que la necedad está ligada al muchacho. Los niños vienen con esa situación
y nosotros necesitamos justamente, y esa es la responsabilidad de formarlos. La palabra disciplina en el griego es la palabra paideia, de donde se deriva la palabra pedagogía, ¿no es cierto?, que significa un sistema de enseñanza propio de cada niño, y así de largo es, para formar su carácter. Ya vamos a ver eso también en particular. Pero lo primero es que yo como padre, tú como padre, tienes que saber que tu hijo es, ¿no es cierto?, o viene totalmente necio desde el punto de vista de su formación y viene sin ningún tipo de formación, viene como un ser natural al cual hay que entrenar, al cual hay que formar. Por eso es que decía yo anteriormente, todas estas escuelas educativas Montessori, que de alguna manera los que conocen la historia de María Montessori sabrán que no fue el propósito de ella. O sea, si ella se levantara hoy día y viera muchas de estas escuelas, no tiene nada que ver con el modelo que ella había implementado, pero de alguna manera derivaron en que los niños pueden hacer como ellos quieran, y eso es realmente una falta de amor espantosa, porque la corrección es parte también del amor. Entonces la necedad está ligada al muchacho. Ahora, Proverbios 22:6, primera cosa, la necedad está ligada al muchacho. No existe el Superboy ni que hoy no. 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Imagínate, senda promesa. Instruye al niño en su camino. La palabra instrucción, ¿no es cierto?, es la palabra mudoseia originalmente. ¿Por qué yo hago esta alusión? No para darme las que sé hebreo, no. Es porque las palabras en el idioma original significan mucho más que la traducción propiamente tal. ¿No es cierto? De alguna manera, su camino nos está diciendo a través de esta palabra que cada persona es diferente a otra. Que un padre, una madre debe tener la capacidad, la sabiduría de conocer la realidad personal de cada uno de sus hijos. Los hijos no son iguales, las personas no somos iguales, somos diferentes. Y ese es el primer punto donde nosotros llegamos a cometer errores en la educación y en la crianza de nuestros hijos. Cuando tratamos, no significa, hay cosas que son iguales para todos y ya sabemos eso, pero la paternidad es conocer a tu hijo, es pasar tiempo con tu hijo, es dedicar tiempo a tu hijo, es renunciar a muchas cosas que van a ocupar ese tiempo. Por eso es que la paternidad no consiste en tener hijos, sino que en criar hijos. Y eso significa que tú tienes que pasar un tiempo con él o con ella. No solamente en cantidad, sino que también en calidad. A los 2, 3 años, 4, 5 años, ya tú debes saber que hay destrezas que al niño le gustan. De la segunda infancia se van a ver más representadas. Pero muchos papás quieren que su hijo sea lo que ellos quieren que sean. Y comienzan a frustrar. Recuerden que el versículo es: no provoquéis a ira ni los exasperéis. Los padres tenemos que conocer a nuestros hijos. Les damos la misma comida, viven en la misma casa, van al mismo colegio, todas las cosas, pero son distintos. Son distintos en capacidades. Cada uno de ellos tiene sus capacidades. Pero tendemos muchas veces a valorar aquellas que a nosotros nos son importantes o nos causan, ¿no es cierto?, un grado de placer o orgullo. Cuando nosotros entonces tenemos 2, 3 o más niños y son diferentes, entonces como padre tengo que redoblar mis esfuerzos por conocerlo. Que saber que a lo mejor a mi hijo Pepito no le gusta el fútbol. Y ya, métale, miércale, cana, regalo, que hay equipos de fútbol, pelotas de fútbol. Y el cabro le hace empeño ahí, pero no le pega ni al 3 ni al 4. Y no vaya a ser que Luchito salga bueno para la pelota, porque me olvido para siempre Pepito. Eso hacen los padres. Por eso yo tuve la parejita y terminé. Hasta ahí nomás. Hombre y mujer, listo. Que se parezca a la mamá, listo. Pero si nace Luchito y Luchito es bueno para la pelota, Luchito van a ser mis ojos. Pero no conozco a Pepito.
Y Pepito se va a empezar a frustrar, se va a empezar a amargar. Soy ingeniero y Pepito es seco para las matemáticas y Luchito no da bote con eso. Cometemos esos errores. Entonces, lo primero es establecer, el niño viene con necedad. Segundo, su camino significa su propia individualidad. Es responsabilidad tuya, mía, como padres, conocer, reconocer la inclinación natural que trae nuestro hijo hacia tal o cual disciplina, situación, porque vamos a tener que formar su carácter. Su carácter. Y al formar su carácter, nosotros estamos desarrollando el terreno para que el Señor haga su obra en él o en ella. Entonces, lo primero es, ¿no es cierto?, la necedad. Lo segundo es, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, no se apartará de él. Imagínate la promesa. ¿Por qué dice hasta cuando sea viejo, hasta cuando ya uno haya partido? Porque nosotros tuvimos la inteligencia espiritual de conocerlos, desarrollarlos, alentarlos y guiarlos en su camino, en su dirección, en su inclinación, en su habilidad. Y eso ya tiene que pasar los primeros 5 años de vida. Pero si yo como padre no dedico tiempo a mis hijos, si yo como padre tengo otras prioridades, si mis hijos son una carga, si no paso tiempo con mis hijos, no voy a conocer eso. ¿Y sabes quién lo va a conocer y quién va a empezar a instruir a ese niño? El sistema. Si nosotros no formamos a nuestros niños bien y los niños no tienen un referente en su casa de lo que es verdaderamente la voluntad de Dios, llegando a la enseñanza básica, a la enseñanza media y a la enseñanza superior ni hablar, los espera Darwin, los espera el Big Bang, los espera la evolución, los espera el tercer sexo, los espera el comunismo, los espera el capitalismo, los espera todas aquellas cosas con las que finalmente ellos se van a formar. Porque el carácter lo formamos con un sistema de pensamiento. Si nosotros no hemos incrustado el pensamiento de Dios en su mente desde pequeños, le estamos regalando 6 a 10 años de ventaja al sistema. 6 a 10 años de ventaja al sistema. Entonces, por eso es que la paternidad consiste mucho más que llevarle alimento a los niños, mucho más que llevarlos a entretenerse a los niños, significa instruir a los niños. Y la palabra instrucción significa verdaderamente dar una educación enfocada en la Biblia. Enfocada en la Biblia. Proverbios, Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. La palabra castigo significa disciplina, significa, y ya vamos a ver cómo se hace, pero yo tengo que estar dispuesto a establecer un sistema de normas bíblicas en el hogar para que mis hijos sepan exactamente a qué atenerse. Exasperamos a nuestros hijos cuando nuestros hijos no saben qué hacer, cómo actuar, qué está bien, qué está mal. Cada familia, y lo hemos dicho muchas veces, debiera tener una especie de constitución familiar escrita, aprobada por papá y mamá, con cosas sencillas, pero cosas radicales e importantísimas en la formación de un niño. Un niño no puede faltarle el respeto a su mamá, a su papá, que el niño lo garabatea, que el niño no se va a acostar cuando se tiene que ir a acostar. Porque si no estamos criando alacranes, que finalmente van a hacer lo que quieran, van a picar cuando quieran y van a estar llenos de veneno. Porque la necedad está ligada al muchacho. Yo, como padre, tú como padre, como madre, tienes que saber que efectivamente hay que establecer un sistema disciplinario bíblico, pero tiene que haber un sistema disciplinario en tu casa. Si no hay un sistema disciplinario en tu casa,
tú estás llevando y causando ira, ¿no es cierto?, enojo y exasperándolos. Estás revolviendo sus emociones y finalmente los estás desanimando. Ya vamos a ver cuando veamos a los jóvenes la próxima semana. Si mi hijo empieza a fumar droga o cualquier cosa, es una decisión personal, yo nunca se lo enseñé. Pero ¿qué debo hacer yo como padre? Hijo, agarra tus pocas pilchas y chao. En mi casa no vas a hacer eso. ¿Qué va a comer el niño? Si es un hijo de Dios, va a venir hecho pebre como el hijo pródigo y llegará y yo lo recibiré y lo abrazaré, ¿no es cierto? Y le diré, hijo, ¿cómo estás? Bien, tío. Y lo recibiré de nuevo. Pero en mi casa no voy a aceptar ese tipo de cosas, porque Dios no las quiere. Estoy siendo un mal padre. Eso es para la próxima semana. Ahora que los niños están chiquitos, los niños tienen que tener horarios, los niños tienen que tener respeto. ¿Quién de ustedes, estoy hablando de los que tenemos más de 45, ya casi 50 años, cuando iban visitas a la casa, estaban metidos en el living, tirando el maní, ya. Por lo menos yo no lo viví y mi papá no leyó la Biblia, porque esto era todo. No importa el sistema disciplinario, ponle, no sé, demasiado cruel y todo, pero resultaba, listo, eso era suficiente. Y saltaba y al tiro, po. Ahora te responden de cualquier manera. Y esa es responsabilidad nuestra. Esa es responsabilidad nuestra. Los niños tienen que ser diferentes. Ay, pero es que todos los van a rechazar. Mentira. Dios los va a cuidar, si son hijos de Dios también. Esa terrible equivocación de creer que mi hijo tiene que hacer lo que los otros hacen para que lo acepten. ¿Y sabes qué? Que los niños se lo terminan creyendo. Porque somos nosotros los que tenemos miedo a que los rechacen, a que pasen por esto. No confiamos en que Dios los va a cuidar, no confiamos en que Dios los va a fortalecer, no confiamos en que es Dios quien los va a guiar. Entonces, hermano, la necedad está ligada al muchacho. Instruye al niño en tu camino. Es responsabilidad tuya conocer a tu niñito de 5, de 6 años, de 4 años. Pasar tiempo con él. Tú bajar a su nivel para poder entenderlo a él. Tú ver, observarlo, qué son las cosas que hace, cómo es que se comporta en tales situaciones. Establecer un sistema de disciplina que cumplas. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tú no puedes dejar, ¿no es cierto?, a un niño castigado y no hablarlo en todo el día. Pero tampoco es que le hace pam, pam, pam en el trasero y lo manda a su pieza un rato y después a los 2 minutos pasas por el baño y lo ves como medio, ay, perdóname, es que tú, ¿por qué te portas? El niño lo va a absorber como algo que él puede manipular. Entonces también es disciplina para los padres. Por eso es que los padres necesitamos instrucción. La iglesia, el Estado no hacen esas cosas. No es su deber ni tampoco lo van a hacer correctamente, porque ¿cómo es que uno puede llegar a conocer a un niño que es tuyo? Que es tuyo. También dice Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4 al 9. Dice el libro de Efesios, en el pasaje que analizamos, en Colosenses, no lo exasperen, en el otro, en Efesios dice, no los provoquen a ira, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya vimos que la palabra disciplina es la palabra paideia, de donde se deriva la palabra pedagogía, que significa que yo tengo que usar un sistema. Un sistema es algo que va en función de la persona y que va en un orden lógico y que además, ¿no es cierto?, es algo que yo llevo en un constante desarrollo. No un día una cosa, otro día otra cosa, sino que
el ser padre implica realmente prepararse para hacerlo. Lo que siempre digo yo, aquí para hacer cada vez, y por las realidades que hay, ¿no es cierto?, por las muertes que hay por accidente automovilístico, ahora van a agregar otras trabas más para poder renovar o tener carnet, pero no existe nada, ni siquiera un folletito de cómo ser padre. Y ahí está la mayor falencia de una sociedad, porque después tenemos que entrar nada más que al tema punitivo. ¿Por qué? Porque ya no hay una formación al respecto. Dice Deuteronomio 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es para nosotros. La pregunta es, ¿tú amas al Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Si es así, entonces lo siguiente se continúa concatenado. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy están aquí, están en mi mente. La palabra corazón en el hebreo implicaba el todo. Y el 7 inmediatamente dice, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué hablas tú con tu niño de 5, de 6 años? ¿De qué hablas con él? Cuenta la historia bíblica, habla de él. Él es la oportunidad en que te van a escuchar. La oportunidad que te van a escuchar. Tú tienes que hacer el esfuerzo, tú tienes que hacer el ejercicio de invertir en el carácter de tu hijo, de tu hija. No vas a ser tú responsable finalmente de las decisiones que ella el día de mañana tome, pero tú habrás hecho tu labor como padre. Y cuando uno hace la labor como padre cristiano, siempre hay esperanza que aunque el niño se haya transformado en un hombre, haya pasado por todos los valles y por todas las cosas, al igual que el hijo pródigo, en algún momento entre en sí. El hijo pródigo, cuando entró en sí, no se acordó de la profesora de la escuela dominical, no se acordó del maestro del colegio, se acordó de su padre. Se acordó de su padre. ¿De quién se va a acordar nuestro hijo cuando se vaya? Se acordó de su padre y dijo, mi papá, el tipo de persona que voy a volver y me voy a postrar delante de él y le voy a decir que me haga el más pequeño de sus siervos. No se acordó de nadie más. Entonces, ¿cuán importante es la huella que nosotros dejamos en nuestros hijos? ¿Cuán importante es? Esto no es psicología, esto no es sociología, esto es la Biblia, que por supuesto abarca esas cosas, pero todo esfuerzo que se haga en la psicología, todo esfuerzo que se haga en la sociología, sin Dios es un rotundo fracaso. Es un rotundo fracaso, porque el problema del ser humano, aunque se expresa en lo mental y en los actos que realizamos, es un problema espiritual. Es una vida sin Dios, es una vida sin principios. No una vida de legalismo, no una vida de rituales que no entienden los niños, porque los niños se van a comer la galleta y se van a tomar el poco de vino hasta cierta edad. Después ya no van a querer hacerlo porque nunca lo entendieron y no lo van a entender. La Biblia es sabiduría. La Biblia es conocimiento. La Biblia activa la inteligencia humana porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros recordamos a lo mejor a un maestro que en la universidad o en el colegio nos impactó por su capacidad de enseñar, por lo que nos dejó, por la huella que puso en nosotros? ¿Cuánto más cuando conocemos al maestro y los maestros, al Dios mismo, que en su palabra nos está guiando, nos está enseñando? ¿Cuánto más va a desarrollar nuestra inteligencia? Pero cientos y miles de padres cristianos renuncian a la instrucción de Dios. Renuncian a la instrucción de Dios y por eso es que no pueden traspasarle nada a sus hijos, porque una jarra vacía no puede llenar ningún vaso. Si yo no tengo que dar, entonces mi hijo queda sin nada. Esa es la responsabilidad tuya como padre, como madre. Deuteronomio, ahora el capítulo 6, pero el versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Fíjense, el muchacho, 6 años, le pregunta al papá, ¿qué significa esto de Dios? Quiere decir que él ha ido aprendiendo y ahora viene un procesamiento
viene un cuestionamiento, pero también viene la respuesta con una mayor preparación. Voy revelándole más cosas a mi hijo, voy dándole razones. Dios no es dogmático. Cada cosa que Dios hace tiene un propósito, tiene una razón, tiene una explicación y tiene una consecuencia. Ese es mi deber como padre. Instruir a mi hijo a tal punto que cuando él pregunte razones, yo le dé razones. No le conteste como un dogmático, no, tenéis que creer porque es así nomás. Porque Dios no es así con nosotros. Para eso se tomó 1400, casi 1500 años de historia para escribir este manual inspirando a hombres y mujeres a lo largo de casi 15 siglos para que nosotros tuviésemos este manual y esta instrucción. Su palabra al alcance de nosotros, no en el idioma de Dios, sino que en nuestro propio idioma. Sus pensamientos en nuestro idioma, en nuestra situación, en nuestra realidad. Dice entonces, mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo y le cuenta la historia. ¿No es cierto? Le cuenta la historia que en ese entonces, o hasta que en ese entonces se habían escrito recién los 5 primeros libros de la Biblia. No podía hablarle de la epístola de los Colosenses y nada porque eso no existía. Pero hoy día nosotros tenemos el privilegio de hablar a nuestros hijos todo el consejo de Dios. Tal como dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Y eso significa efectivamente que nosotros, y vuelvo a insistir, este mensaje nos sirve a todos, pero en la práctica es súper útil para aquellos que tienen niños pequeños o para aquellos que todavía no tienen niños y por supuesto, como es lógico, están pensando tenerlos. No desoigan el consejo de Dios. Cuando la palabra dice, oye hijo mío, mi instrucción, es Dios hablándonos a nosotros también. Nosotros tenemos que ser instruidos para instruir. Si no somos instruidos, no tenemos nada que entregar. Vuelvo a insistir, una jarra vacía no puede llenar un vaso. Mi hijo es el vaso, yo soy la jarra. El Señor, estoy recibiendo de Él y yo estoy volcando esa misma enseñanza en mi hijo, en su camino, en su realidad, en sus aptitudes, corrigiéndolo, estableciendo un sistema de disciplina claro, preciso, realista y no abusivo, pero debe haber disciplina. Cuando se dice que es muy difícil disciplinar a nuestros hijos sin rabia, es muy cierto. ¿Y sabes por qué es así? Porque nosotros no estamos necesariamente llenos de Dios. Nosotros muchas veces descargamos nuestras frustraciones sobre los niños. Y eso es lo que genera finalmente lo que dice el libro de Efesios. Los llevamos a ira y los exasperamos. Pasar tiempo con ellos, saber qué están conociendo. La Biblia habla de eso. Por eso es que decía yo en un principio que la escuela dominical no es parte del modelo de Dios, porque siempre eso estuvo puesto en responsabilidad a los padres. A los padres. ¿Cuántos de ustedes tienen el privilegio, porque hoy día con los tiempos que vivimos es un privilegio de almorzar con su esposa y sus hijos? Si tienes ese privilegio, aprovecha ese tiempo para tomarse las manos, para orar. Tu niñito de 6 años lo va a hacer a los 15 años. ¿Y sabes por qué va a ser así? Porque a lo mejor no lo hiciste de chico. Y los niños van absorbiendo todo. Quizás después pase por un periodo de rebeldía, pero te lo aseguro. Iba a decir te apuesto, pero te lo aseguro. Eso en otro lado. Te lo aseguro que no va a pasar mucho tiempo en que lo empiece a hacer. Yo lo vivo en mi propia vida. Y ora por esto, y ora. Un ejercicio práctico. Hablar. Enseñarle a ser agradecido a los niños. Pero si yo llego al... ¿Cómo te fue, mi amor? Oye, siéntate, pues, mierda. Se transforma en un martirio. Después nadie quiere dejar almorzar, pues si está almorzando con un cocodrilo. Todos almuerzan antes, después o no almuerzan, pues. Se empiezan a virar de la hora de almuerzo. No exasperéis a vuestros hijos, no los provoques a ira. Los estamos formando. Tenemos responsabilidad en la disciplina de nuestros hijos. La palabra disciplina, que se asocia malamente siempre con castigo, con algo punitivo, está lejos de serlo. La palabra disciplina es pedagogía.
tener pedagogía para enseñar. Dentro de esa pedagogía debe haber un sistema de disciplina que en definitiva en algunas épocas de la vida de los niños pueden ser 2 o 3 palmazos ahí en los cachetitos, como dicen, los lugares sin alma, que Dios los hizo especialmente para golpear. Y después de pasar un par de horas, porque no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y eso lo puedo hacer ya con un cabro de 15 años, no. Por eso es que es distinto, estamos hablando de la primera infancia. Y después yo voy a llamar a mi hijo después de 2 horas, ¿no es cierto? Le voy a decir, ven para acá, Pepito. ¿Sabes por qué te tuve que dar un par de nalgaditas, hijo? ¿Por qué, papito? Porque tú desobedeciste a Dios y yo soy encargado de esto, porque Dios no quiere que tú seas así, Dios quiere que seas así, le lees una palabra, haces una oración y lo mandas a acostar. ¿Cuántas veces va a pasar eso? Quizás varias veces, pero en un momento lo va a atender y lo va a entender. Y no va a tener en su cabeza un Dios castigador, no, disciplina. ¿Sabes cuál es una de las grandes falencias según todos los estudios psicológicos y sociológicos hoy día con la juventud en general? Es la falta de disciplina, la falta la falta sistemática, ¿no es cierto?, de hacer algo. Los cabros empiezan con algo, pues lo botan. Y así saltan a veces de universidad en universidad, porque no hay disciplina y porque esa disciplina no ha sido inculcada desde pequeño. Y si se ha hecho quizás de mala manera porque se ha abusado de nuestra condición. Porque la disciplina de Dios no es destructiva, la disciplina de Dios es constructiva, porque implica dar información, dar conocimiento, estar comprometido en el proceso, no es llegar y decirle, toma ya, esta cuestión quiero que te la aprendáis para mañana. No es así. Por eso es que Dios quiere entrar a nosotros y entre nosotros la persona del Espíritu Santo y dice que Él es el gran maestro que nos enseña las cosas de Dios. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho. Recuerda, muchacho, entre 1 y 12 años. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Imagínense. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Así de importante es la corrección. Pero la corrección se hace sobre la base de la enseñanza, se hace sobre la base del compromiso, se hace sobre la base del conocimiento. Se corrige cuando alguien viola algo, pero si algo no sabe que eso era, entonces está en ignorancia y eso lo va a provocar a ira. Y los niños nunca van a saber realmente qué están haciendo bien o qué están haciendo mal. ¿Por qué dice y no morirá? Porque la costumbre en los pueblos que rodeaban a Israel era masacrar a los hijos, ¿no es cierto? Incluso en el Imperio Romano, un padre, cuando nacía su hijo se lo llevaban y si él lo levantaba, así como el rey león, significaba que aceptaba a ese niño en la familia. Pero si no lo hacía, ese niño podía ser vendido como esclavo desde antes que empezara. Se destetaba y después se iba como esclavo. Entonces, toda esa, y esto es una cultura que se llama greco-romana, donde se suponía que el tema de la perfección física era fundamental. Entonces, hay que nacer alguien con un dedito más o un dedito menos. Muchos habríamos muerto en aquella época, o vendidos como esclavos. Entonces, dice el Señor claramente que nosotros debemos establecer ese sistema de disciplina y no rehusar hacerlo. Porque vuelvo a insistir, si no lo hacemos, somos solamente sentimentalistas. Sentimentalistas. Y si lo hacemos con ira, con rabia, como desquitándonos nuestra frustración, nosotros estamos abusando de esa condición. Y al poco tiempo vamos a tener hijos que se van a levantar contra nosotros, que se van a rebelar contra nosotros, que van a querer incluso pelear con nosotros,
porque la forma en que nosotros los hemos formado ha sido en ira y los hemos exasperado. Porque no sé cómo va a estar mi mamá, no sé cómo va a estar mi papá. Porque de repente está por allá arriba y me compra cosas y me lleva para allá, cosas que no le he pedido, ninguna cosa por allá, y por otro lado, y a veces llega, ¿no es cierto?, hecho un energúmeno. Esa es culpa de nosotros. Estamos hablando del rol del padre con los hijos. Los hijos también son responsables, ya lo vimos la semana pasada. Pero sobre todo en la primera infancia es fundamental que los padres entendamos los principios bíblicos y no solamente los entendamos, sino que los profundicemos, los apliquemos. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 6 en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nuestros hijos comienzan a salirse de la línea, también es una prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. La palabra perfecto significa maduros, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿quién dice yo estoy pleno en sabiduría? Creo que nadie, o espero que nadie. Siempre necesitamos sabiduría. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. La palabra aquí nos dice que pida con fe, que pida sabiduría. La sabiduría está en la palabra de Dios. Pedimos conforme a la palabra de Dios, no pedimos algo que no está conforme a la palabra de Dios. Pedimos en el conocimiento de Dios, pedimos en nuestra relación con Dios. Cuando las personas piden a un Dios que no conocen, a un Dios que no honran como Él quiere ser honrado, verdaderamente están pidiendo al aire. Y esa oración, dice el Señor, que no es una oración sabia, porque la sabiduría viene de Dios. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el respeto reverente a Dios. Y para poder respetar reverente a Dios, yo tengo que conocer a ese Dios. ¿Por qué mucha gente actúa de manera irreverente con las cosas de Dios? Porque no conoce a Dios. Puede que haya sido criado en una religión, pero otra cosa es conocer a Dios. De hecho, la religión te separa de Dios, te aleja de Dios, te esconde a Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, efectivamente puedes decir entonces, conozco a Dios y pido de esa sabiduría, conozco su palabra, soy responsable ante mí, Señor, en primer lugar, ante mi esposa si soy padre, ante mi esposo si soy padre y ante mis hijos en la formación de ellos. Entonces, si nos falta sabiduría, que siempre nos falta, pidámosela a Dios. Pero no es solamente decir, Señor, ayúdame a ser un buen padre. Señor, enséñame a ser un buen padre. ¿Y dónde me va a enseñar? En su palabra. En su palabra. Y una vez que yo incorporo el concepto, tengo que aplicarlo. Si no lo aplico, es letra muerta. Es letra muerta. Y esa letra no sirve. Porque la Biblia nunca fue escrita para que fuera solamente una concepción filosófica de algo. La Biblia fue escrita para que se aplicara. Por eso el Espíritu Santo es el que nos da el poder para vivir en esa palabra. El poder para vivir esa palabra. Finalmente, Lucas capítulo 2, versículo 52. El mejor ejemplo del crecimiento pleno, equilibrado, lo encontramos en el niño Jesús, o cuando Jesús era niño. Lucas capítulo 2, versículo 52. La escena es Jesús está a los 12 años ya, ¿no es cierto? Dice, y Jesús crecía, vale decir, se desarrollaba, ¿no es cierto? En sabiduría, vale decir que estaba teniendo cada vez
más sabiduría. ¿De quién? De Dios. De Dios. Sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres también le traspasaban la información, lo criaban en eso. No crean que Jesús hacía así y se absorbía la Torá mágica. No, Jesús era un ser humano. Tenía que usar exactamente la misma metodología que usas tú y yo. Por eso es que Jesús está estudiando en el templo y lo encuentran discutiendo en el templo. ¿De dónde aprendió eso? Porque en su casa había una Biblia. Y como había una Biblia, su padre se la enseñaba, su madre se la enseñaba. No hay actos de magia de por medio. Recuerda que dice Filipenses que el Señor se despojó de todo lo que le era propio y se hizo un ser humano, sin pecado. Pero era un ser humano. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Significa también en la parte física. No estoy diciendo que tus hijos tengan que hacer el deporte que a ti te encanta, pero qué lindo sería que si tu hijo a lo mejor salió negado para los deportes en general, y por eso lo vamos a dejar viendo televisión y que engorde como este y que después... No, sal a caminar con él. Renuncia tú a tu deporte. Y tú sal a caminar con él. Llévalo a trotar de a poquito. No, puta, no sabís para nada, ni trotar sabís miércoles, puta. No como tu hermano que... Imagínate cómo queda ese niño. Imagínate cómo queda. Oye, y estoy hablando cosas suavecitas. Cosas suavecitas. He escuchado cosas peores. Donde uno veía ya los energúmenos más grandes, era cuando iba a ver jugar a la pelota a tu cabro chico. ¡Vete, miércoles, pero ahora! ¿Y el qué? Eso es espantoso. Eso es espantoso. Pero tienes que llevarlo y cultivar en él algún tipo de actividad física para que se desarrolle también de manera sana. De manera sana. Hay tantas cosas. En una de esas, el deporte propiamente tal. Y si a ti te gusta el fútbol, lo metiste en una academia, el cabro tiene aptitud, no sé, bueno, que siga progresando, una vez te sale futbolista. Pero si veis que ya está con 11 años y todo está haciendo un esfuerzo por ti, pero a los 14 te va a tirar los zapatos de fútbol por la cabeza. Entonces, recopilando, resumen. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, su carácter se estaba formando tanto hacia Dios como hacia los seres humanos, a su entorno, a las personas. Ese es el crecimiento perfecto, el desarrollo físico, el desarrollo intelectual y el desarrollo espiritual que va a traer, por supuesto, una posición o una situación emocional estables. Y vamos a tener niños estables, niños capaces de enfrentar el conflicto, niños capaces de lidiar con la frustración, niños capaces de pedir a Dios dirección. No solamente pedirle favores. ¿Cuándo es que uno pide dirección? Cuando va a la Biblia. Señor, guíame. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que...? Vamos a tener esa clase de niños. Por eso, hermanos míos, hermanas, el propósito de este mensaje el día de hoy, la próxima semana vamos a ver el tema con los niños mayores y los jóvenes, que ya por supuesto este sistema no lo podemos aplicar, pero sus principios sí. Vuelvo a hacer un llamado a todos aquellos matrimonios, jovencitos que todavía no tienen familia, que todavía no tienen niños y que tienen, por supuesto, la aspiración de tenerlo. Entrénense para ser padres bíblicos. Si tienes niños pequeñitos, entrénate para ser padre bíblico, para que puedas realmente darle a tu hijo esa enseñanza que Dios ha dispuesto antemano y que garantiza que ellos van verdaderamente a servir a Dios también en esta tierra. Y van a ser personas realmente plenas. ¿Por qué los niños tienen problemas de autoestima? Porque ellos nunca aprendieron a ver cómo Dios los ve. Se ven como los demás los ven, como los demás piensan. Y si más encima escuchan a sus papás hablando puras sandeces y que lo único que les importa es la posición, la plata, esto, allá, esto.
Vamos a formar cabros que después cuando lleguen a los 15 años, ¿y tú qué marca de pantalones tienes? Robert Lewis, no entráis con nosotros. Porque aquí entramos los puros de Levi's para arriba. ¿A qué colegio vais? ¿A qué escuela? Y esos niños han crecido así porque los padres creemos que lo mejor para nuestros hijos es eso. Y no, a lo mejor tenemos la posibilidad de hacerlo o tienes la posibilidad de hacerlo. Pero si tú educas bien a ese niño nunca va a hacer mal uso de eso. Nunca va a hacer mal uso de eso. Entonces, porque yo ya no, mis hijos son mayores de edad, tienen responsabilidad gigantesca. Y si el Señor viene mañana, que los encuentre trabajando como padres bíblicos. ¿Nos ponemos de pie para orar? Mientras nuestros jóvenes reparten los implementos de la Santa Cena, quisiera que pusiera un poco de atención, y en especial a aquellas personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Aquellas personas que creen en Dios, pero no le han abierto su corazón al Hijo de Dios, quien vino a este mundo a pagar el precio de nuestro pecado y a resucitar para darnos esa esperanza que nadie más puede darnos. Nuestro Señor Jesucristo les ama, quiere verdaderamente llevarles el día de mañana a su presencia. El Señor dice que no quiere que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no quiere que salgas de este lugar sin la bendición de haberte transformado en su hija o en su hijo. Para eso lo que tienes que hacer es arrepentirte. La palabra arrepentirse no solamente es reconocer que hemos fallado. Arrepentirse significa que hay un deseo de que nuestra mente sea cambiada, que nuestro sistema de pensamiento en el cual hemos sido formados a lo largo de los años en el mundo sea cambiado por el pensamiento de Dios, para que podamos ver las cosas como las ve Dios, para que podamos entender las cosas como las entiende el Señor. Esa es la maravilla de la presencia del Espíritu Santo. Comienza una obra que cuando es verdadera, Él dice que la lleva a término. Si esta mañana tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador y que he fallado. Te pido, Señor, en esta mañana humildemente, que tú entres en mi vida, que con tu sangre limpies mi pecado y por tu amor me des la vida eterna. Reconozco que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Y desde hoy, Señor, me entrego a ti para conocerte y para servirte. En tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, entonces dice el Señor que efectivamente tú has pasado de muerte a vida espiritualmente. El Espíritu Santo ha venido a ti y está ahí, ¿no es cierto?, como un pequeño bebé, porque es una nueva criatura. Y lo que necesita es alimento, dirección, cuidado, y para eso existe la iglesia. Y te invitamos de todo corazón a nuestra iglesia para que puedas recibir de ella lo necesario para que crezcas tú también, al igual que el niño Jesús, crezcas en sabiduría, en gracia, ¿no es cierto?, y en estatura espiritual, para que el día de mañana también seas capaz de llevar a otros a los pies de Cristo.